Muy buenas, estudiantes de hidrogeología. Soy el doctor Antonio Hernández Espriu, profesor de tiempo completo en la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Bienvenidos a la quinta clase a distancia que realizamos derivado de este encierro. Vamos a continuar con el análisis de pruebas de bombeo y de hidráulica de pozos, y hoy vamos a empezar un tópico trascendentalmente importante en el tema de hidráulica de pozos, que son los análisis transitorios. Si bien en las clases anteriores hemos estado revisando los análisis estacionarios, es decir, la interpretación de parámetros hidráulicos una vez que extraemos agua en el interior de un pozo y el nivel dinámico se estabiliza con respecto al tiempo, en la realidad es muy complicado que esto suceda. Bien porque no bombeamos lo suficiente, bien porque es realmente difícil que un acuífero en condiciones reales estabilice su nivel, o a veces hay que esperar tiempos muy prolongados de bombeo para que esto suceda. De manera que casi siempre en la realidad de la ingeniería del agua subterránea, los análisis que realizamos son transitorios. Entonces vamos a explicar en esta clase la teoría que hay detrás de las pruebas de bombeo transitorias, que es, insisto y repito con mucho énfasis para que quede muy claro, en la gran mayoría de los casos, los proyectos reales de hidrogeología se basan en el análisis de pruebas transitorias. Bueno, ¿qué son los análisis transitorios? Los análisis transitorios es que cuando estamos extrayendo agua de un pozo, vamos a evaluar la carga hidráulica con respecto al tiempo, la variación de este nivel dinámico o básicamente del abatimiento, ya no con respecto a la distancia, sino con respecto al tiempo, ¿de acuerdo? Y pues estos análisis son mucho más robustos que las evaluaciones estacionarias. Yo diría que son incluso complementarias, pero como en la mayoría de las ocasiones los ingenieros optamos por hacer análisis transitorios, casi todo el desarrollo de investigación y matemático se enfoca más al tema de los análisis transitorios. Bueno, la variación de la carga hidráulica con respecto al tiempo es lo que vamos a estar estimando en general. Vamos a estar tratando de entender cómo es que está evolucionando la carga hidráulica o el abatimiento con respecto al tiempo cuando se da una prueba de bombeo. Y en general tenemos que entender esta regla. Cuando iniciamos una extracción, seguimos trabajando bajo la regla del caudal constante, vamos a tener que la variación del abatimiento se va a dar en tiempos cortos, en tiempos medios y en tiempos largos, ¿de acuerdo? En tiempos cortos, debido a que el cono de bombeo empieza apenas a desarrollarse, vamos a analizar efectos de pozo y las cercanías relacionadas con el pozo. Es decir, si nosotros en la gráfica analizamos un tiempo corto, vamos a suponer que la prueba dura 72 horas. Si analizamos las primeras horas o incluso los minutos de esa prueba de bombeo, lo que vamos a estar analizando son los efectos de un pozo. ¿Qué efectos de un pozo puede haber? Por ejemplo, almacenamiento en un pozo o parámetros hidráulicos muy locales y muy cercanos al pozo que generalmente no nos son tan útiles. Si nos vemos a tiempos medios, digamos por ejemplo 12 horas, 18 horas, 20 horas, vamos a empezar a recabar información de la respuesta hidráulica del acuífero. Ese cono de bombeo ya creció lo suficiente, ya está fuera de las inmediaciones del pozo, y lo que estamos evaluando es la respuesta hidráulica del acuífero. Pero si nos vamos a tiempos muy largos, forzamos una prueba de bombeo en tiempos muy largos, eventualmente vamos a llegar a ver, a analizar, a estudiar las fronteras de ese sistema. Aunque el marco teórico de referencia nos dice que un acuífero es infinito, en la realidad no lo es, generalmente tiene fronteras y posiblemente vamos a llegar a analizar las fronteras. Entonces estas son reglas importantes que no deben de perder de vista cada vez que estén analizando una prueba transitoria, en donde vamos a estar estudiando de manera muy detallada el comportamiento de una gráfica semilogarítmica o doble logarítmica de la variación del abatimiento con respecto al tiempo. ¿De acuerdo? En el eje horizontal vamos a estar graficando de ahora en adelante el tiempo. Bueno,
Para ello existe un catálogo extenso de curvas tipo, es decir, la respuesta del abatimiento a nivel de campo lo vamos a comparar con modelos teóricos, ¿de acuerdo? Con modelos teóricos. Y de acuerdo a esa variación o no de los datos de campo con los modelos teóricos, vamos a poder empezar a entender cómo trabaja la prueba de bombeo que estamos realizando. A ver, les pongo un ejemplo muy rápido. Me voy aquí a mi blog, que ya les he pedido que lean, y si no lo han hecho, por favor háganlo hoy más que nunca, cuando ya empezamos el mundo de los análisis transitorios. No me voy a meter mucho en detalle, simplemente me voy a esta figura de aquí. Esta figura es precisamente eso. Esta figura evalúa el abatimiento en escala logarítmica contra el tiempo en escala también logarítmica. Esto no me importa ahorita el detalle de la duración de la prueba, el tipo de acuífero, lo explico brevemente en el blog. Lo que quiero que vean es que estos puntos son los datos de campo, es decir, se inició la prueba y la prueba en abatimiento tardó un poco menos de 1000 minutos y la variación del abatimiento con respecto al tiempo lo fuimos registrando, y en este momento detuvimos la bomba y el nivel empezó a recuperarse. Bueno, esta línea supone una curva teórica, un modelo que utilizamos para ajustar los datos de campo. Lo que quiero que vean es que este es el proceso que se realiza continuamente en las pruebas transitorias, un proceso que en inglés se llama matching procedure, un procedimiento de ajustar los datos de campo y ajustar el modelo teórico de un acuífero en particular, ¿de acuerdo? Entonces, estos son los procesos que se hacen cuando se analizan las pruebas de bombeo mediante un procedimiento muy particular que es ajuste de curvas tipo. Bueno, ok, entonces me regreso al PowerPoint. Entonces, les decía, en la actualidad existen un catálogo extenso de curvas tipo. Me regreso a lo que hemos platicado. En general, las soluciones matemáticas que se consideran clásicas en los análisis transitorios son estas tres: la famosísima solución de Thais y su simplificación, que es el análisis de Cooper-Jacob para analizar acuíferos confinados, la ecuación o el modelo de Hantuch para analizar acuíferos semiconfinados, y la ecuación de Neumann para analizar acuíferos libres. Sin embargo, les había puesto aquí en el PowerPoint que hay una serie muy grande de modelos matemáticos que hoy en día se han desarrollado para tratar de ajustar mejor los datos de campo en ciertas particularidades de acuíferos, con fronteras, con almacenamiento de pozo, con heterogeneidades, con goteo a través del acuitardo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ok, este es una figura clásica que es importante entender y que supone la respuesta teórica de estas pruebas de bombeo. Me voy rápidamente a la pizarra electrónica o a la pizarra virtual, y entonces fíjense bien, estas dos curvas suponen el comportamiento teórico de un acuífero confinado. Esta es una curva semilog, todas estas de aquí, de abajo, son curvas semilog, y estas son curvas log-log. Fíjense bien, si el acuífero es confinado y yo pongo a bombear un pozo a caudal constante en un acuífero confinado, y su respuesta, la respuesta del abatimiento con respecto al tiempo, la grafico en el logaritmo del tiempo contra el abatimiento de la escala lineal, voy a encontrar una línea recta, ¿de acuerdo? Una línea recta. Una línea recta es una significación, es una comprobación de que el acuífero es confinado. Y si esta gráfica semilogarítmica la transformo a una escala doble logarítmica, encuentro esta curva que es realmente importante en hidrogeología y se denomina la curva de Thais. ¿Ok? Bueno, si el acuífero es semiconfinado, fíjense que la línea recta empieza a formarse, pero después el abatimiento se estabiliza. ¿Y por qué se estabiliza? Pues porque empezamos a tener un goteo vertical a través del acuitardo. El acuitardo, a partir de este tiempo, empieza a generar un goteo, porque yo lo que voy a hacer con el bombeo es diferenciar la posición piezométrica del acuitardo con respecto al plano piezométrico del acuífero semiconfinado. Voy a generar una diferencia de potenciales y voy a inducir un goteo. Y entonces esta estabilización implica el goteo del acuitardo, y esta estabilización pues no va a terminar.
¿De acuerdo? Entonces esto es un efecto típico de un acuífero semiconfinado, que a diferencia de un acuífero confinado, pues lo vemos muy claramente en la respuesta transitoria. Vean que si esta curva la transformo a una escala doble logarítmica, voy a tener una respuesta relativamente similar a la curva de Thais, ¿de acuerdo? Por eso es importante en análisis de pruebas de bombeo construir gráficos semilogarítmicos y gráficos doble logarítmicos. Bueno, si el acuífero es libre, voy a tener de manera idealizada, por supuesto, un acuífero formado por tres segmentos. ¿Y por qué va a pasar esto? Fíjense bien, porque al principio el acuífero libre empieza a comportarse como confinado. Estoy extrayendo agua del almacenamiento del acuífero que en tiempos cortos se comporta como confinado. Posteriormente el nivel otra vez empieza a estabilizarse. ¿Y por qué se estabiliza? Porque tengo otro goteo vertical, pero debido a que el acuífero es libre, no tengo por arriba un acuitardo. El goteo vertical va a venir de la zona no saturada o de la zona vadosa. Pero esa zona vadosa, como tiene una importante permeabilidad, ese goteo va a terminar y eventualmente otra vez el nivel va a volver a subir. Este efecto de goteo retardado, en el que se forma una curva por tres segmentos, primer segmento, segundo segmento y tercer segmento, se denomina en la literatura acuífero libre, con un efecto de drenaje diferido. Efecto de drenaje diferido o también un efecto de doble porosidad. La doble porosidad es cuando tenemos un acuífero heterogéneo, básicamente con dos litologías dominantes, pero una litología es la que provee agua literalmente al pozo. Bueno, lo que es muy importante entender de estas figuras es que vamos en la interpretación de una prueba transitoria, vamos a tener que detectar qué sector de la curva representa el comportamiento hidráulico de un acuífero. Y lo voy a señalar con rojo. Si tenemos un acuífero confinado, el segmento que representa el comportamiento hidráulico de la curva es este. Solamente tengo que despreciar los tiempos cortos. Si analizo el acuífero semiconfinado, pues no puedo analizar esta parte de la curva, estarán de acuerdo, porque esta está alterada por el acuitardo. Tengo que analizar esta parte de la curva. Y posteriormente en un acuífero libre, no voy a analizar la parte inicial, tampoco voy a analizar la estabilización del abatimiento. Lo que voy a analizar es el tercer segmento de la curva, ¿de acuerdo? Entonces, después vamos a ver un método, que es un método muy importante en hidrogeología, que es el método de Cooper-Jacob, para estas partes de las curvas, ajustarlas a una recta de regresión lineal, calcular la pendiente de cada una de estas rectas y esa pendiente se asocia directamente a la transmisividad. Ok, bueno, pues entonces eso es lo que vamos a estar haciendo. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Esto lo paso, pero pues es el ejemplo de un drenaje diferido real. Así es como esta curva de aquí, así es como se vería pues en un acuífero real. ¿Qué pasa cuando los acuíferos están limitados, por ejemplo, por una frontera de recarga, por un río? Entonces, cuando el cono de bombeo toca el río empieza a darle agua al pozo y eventualmente en la gráfica voy a tener que ver una estabilización del nivel, ¿de acuerdo? Por el contrario, si tengo una frontera de no flujo, por ejemplo, esto es un intrusivo granítico con respecto a un acuífero granular, voy a empezar a bombear, el cono de depresión toca eventualmente esa frontera impermeable y entonces el abatimiento va a crecer. Y entonces esas curvas que yo veía perfectamente idealizadas van a cambiar de esta manera. Por ejemplo, esta es la gráfica de un acuífero confinado que cuando toca una frontera de recarga a un río, en lugar de que prosiga la línea recta con esta pendiente, el nivel va a tender a estabilizar. ¿Lo observan? Y esta estabilización, ¿por qué se da? Porque el río está metiendo agua en el pozo. De manera totalmente diferente, si tengo un acuífero, por ejemplo, libre, no confinado, pero ese acuífero libre toca una barrera de no flujo, entonces en lugar de que el nivel siga con una tasa o con una pendiente específica, el abatimiento va a subir porque
eventualmente el cono de bombeo tocó una frontera de no flujo. ¿De acuerdo? Muy bien, pues este es el proceso general para interpretar pruebas de bombeo en estado transitorio y vamos a platicar mucho más al respecto en las clases siguientes. Gracias por su atención. Hasta luego.